Muy buenas, mis queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas. Que Dios me los bendiga a todos. Vamos a continuar con este proceso de sanación general, integral, que quiere hacer Jesús en mi vida, en tu vida, en nuestras vidas como comunidad. Estamos haciendo unos pasitos muy importantes. Ya habíamos hablado de introducción, de los miedos, bueno. Y ahora es importante hablar de cómo Jesús, así como Dios, Padre, manifestado a través de los patriarcas, de los profetas, quería sanar, siempre sanaba al pueblo del odio. Vamos a hablar del odio. Dios Padre quería sanar del odio, de pensamientos y adoctrinamientos que honestamente no estaban buenos. Por eso habla de dos tipos de religión en el Antiguo Testamento. Podemos ir a Isaías 1, en Isaías 58. Está esta religión estricta que no es la que agrada al Señor, que es la que cuando dice, es tremendo lo que dice que Dios cierra los ojos cuando levantamos las manos, porque ustedes me honran con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces no se trata de querer hacer actos religiosos cuando yo no estoy bien con los demás, cuando yo no amo. Lo contrario del amor es el odio. Acá no hay grises, ¿sí? En todo caso existe la indiferencia, que la indiferencia mata, como dice el dicho. El Señor habló muy claro que el ayuno que agrada al Señor es dar de comer al huérfano, asistir a la viuda, ¿sí? Atender a los afligidos. Muy bien lo habla en el Nuevo Testamento cuando Él dice, cuando visitaste a un enfermo, cuando fuiste a la cárcel, cuando lo hiciste con uno de mis pequeños, lo has hecho conmigo. ¿Sí? Está hablando de ir a visitar presos, que en esa época era algo aberrante para la sociedad, y un religioso no era algo común que un religioso pueda ir a visitar a un preso, ¿sí? Y si hablamos de la historia de la iglesia, tampoco. El caso de San Francisco de Asís, de que San Francisco de Asís besó a un leproso, lo mismo San Ignacio de Loyola, y así yo te puedo hablar un montón de cosas que se me vienen a la mente, pero que bueno, quiero centrarme en un pasaje bíblico, que es Juan 4. En Juan 4, el Señor, yo te sugiero que en Juan 4 que te lo estudies, el capítulo Juan 4, versículo 1 al versículo, al versículo 42. Te sugiero que lo estudies. Yo voy a leer algunos versículos. Voy a leer Juan 4, del 5 en adelante. Dice, llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora de mediodía. Una mujer de Samaria fue a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces acá hago un paréntesis, el Señor estaba solo. Aprovechó esa situación donde los discípulos no estaban. Y continúo con el versículo 9 en adelante, dice, la samaritana le respondió, ¿cómo? Tú que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana. Los judíos, en efecto, no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva. Señor, le dijo ella, no tienes nada para sacar agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo? Bueno, y así el Señor después le contesta, el que beba de esta agua tendrá
nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. Señor, le dijo mujer, dame de esa agua para que no tengan... Y así empiezan a tener una relación, una charla, ¿sí? Tienes razón, dice en un momento, acá te nombro, dice, la mujer respondió, no tengo marido. Jesús continuó, tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, veo que eres un profeta. Bueno, hasta que se dio cuenta que era el Hijo de Dios. Y acá está, los judíos, acá en el breve versículo este dice que los judíos no trataban con los samaritanos. Y esto viene justamente por un tema de doctrina y religiosidad. Los samaritanos eran como más libres, ¿sí? Más libres, eran muy, acá como hablan del pozo de Jacob, bien hablan de los judíos. Ellos eran seguidores a partir de la genealogía de Jacob y eran muy seguidores de lo que pasó en la vida de José, ¿sí? Esto es más un estudio bíblico, pero no quiero llegar a que vayamos a eso. Pero la vida de José fue odiado por sus propios hermanos. Y acá es donde podemos ver que los judíos, por su doctrina tan dura, la doctrina de los fariseos, de los escribas, de los religiosos que Jesús en todo el tiempo exhortó en esa época, que les dijo raza de víboras, ustedes que se hacen ver, que levantan las manos para que todos los demás los aplaudan. Sí, se la agarró con los religiosos de esa época. Fue a los primeros que criticó, y a los que amó fue a los pecadores. A los que amó fue a los publicanos, aquellos que eran despreciados por la religión y por la sociedad de esa época. Entonces, por eso te hablé de 2 clases de religión, ¿sí? Religión quiere decir relación. Y acá está la verdadera religión, donde Jesús empieza una relación con la samaritana, empieza a charlar, empieza a hablar, ¿sí? Empieza a restaurar el odio que los judíos mismos le tenían a los samaritanos. No los podían ni ver, no se podían ni ver ni entre ellos, pero los que tenían grandes líderes eran los judíos y no los samaritanos. Por eso estaban apartados los samaritanos, en el desierto, en pequeñas aldeas. Estaban, claro, eran pequeños lugares que ellos decían de una adoración libre, la adoración en la montaña. En cambio los judíos eran muy estrictos. Y esa manera de ser estricto, que tenían de adoctrinamiento, los llevaba a odiar. Y yo te quiero invitar, hermano, a que muchas veces, a que pienses en dónde hay odio en tu vida. No voy a odio a quien odias, papá, mamá, porque otros te lo dijeron, justamente por cosas del pasado. Ustedes habrán visto que hay muchas cosas que a mí no me gustan, pero yo veo que se meten y dicen, a ver, música católica, música evangélica, hacen un separatismo donde a veces pareciera que hay hasta odio. Sí, hay una especie de odio, aborrecen, hay una cosa muy fea, que es por una división que hubo en la iglesia hace más de 1000 años. ¿Sí? Se dividió la iglesia y sí, se dividió, lamentablemente, y la división no es de Dios, pero Dios en su misericordia levantó los otros lugares donde hombres, por algún error, quisieron fundar. Bueno, el protestantismo, el calvinismo, y así sucesivamente. Bueno, los luteranos, empezó por Lutero, bueno, y así. Y ahora están los hermanos evangélicos. Y a veces parece que hay hasta odio, porque se nota, se percibe espiritualmente. No, eso que estás cantando no es para la liturgia, no es de Dios, no está bueno escuchar esta música. Y son discusiones tan triviales que no evangelizan, que no ayudan, que no dan testimonio, que no bendicen. La historia de Romeo y Julieta, por ejemplo. Se tenían que ver a escondidas por problemas de la familia.
por los que son ricos no pueden estar con los pobres, o los pobres no pueden estar con los que son ricos, por las castas altas, de las castas bajas, las diferentes castas que hay en la India, que hay en la China, que hay y en tantos lugares. En tantos lugares. Yo quiero preguntarte, hermano, ¿quién te impuso odio para contra la política, los políticos, la sociedad? Vieron que hay gente que no le viene nada de bien. Yo no te estoy diciendo que estés a favor de las cosas malas que ocurren. Pero la palabra de Dios dice, sirvan en su trabajo y hagan todo como si lo estuvieran haciendo para el Señor. Nosotros no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Y para poder convivir y estar en este mundo, tenemos que restaurar el odio contra las instituciones, sean políticas, sean policiales. El otro día un hermano se enojó conmigo porque yo estaba de acuerdo con que pongan una cárcel acá en Quilmes. Y mirá, yo prefiero que pongan un lugar, aparte las cárceles nuevas acá, como la que hicieron en Varela, yo tengo un amigo que gracias a Dios, un gran amigo, y el 40% de los presos que están ahí salen recuperados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le dan una celda propia, no conviven entre todos, estudian, se los obliga, porque si no, tienen que ir a los penales difíciles, donde hay una difícil convivencia, como Olmos, etcétera, etcétera. Los penales nuevos, bueno, tienen otro modo, están buscando que haya recuperación de la persona, darles una oportunidad. Entonces, Jesús vino, Dios se hace hombre para darnos una oportunidad, un nuevo modo de vida, quitarnos esa religiosidad falsa dentro nuestro, que es lo que nos lleva al odio. Al odiar otras religiones, odiar hermanos que piensan de diferente manera. Pero eso es porque nos impusieron, porque nos mostraron, y no te juntes con menganito, no te juntes con fulanito. ¿Pero por qué? Porque vos tuviste problema con ellos, porque ustedes tuvieron problema con ellos. Yo no. Claro, y Jesús acá vino a marcar la diferencia. Jesús vino a restaurar. La palabra de Dios dice que ya no hay muro entre judíos ni paganos, dice la palabra en Efesios. Él es nuestra paz, dice la palabra de Dios en Efesios. Y acá hace lo mismo. Él lo empieza haciendo mientras va caminando por la tierra. Empieza a restaurar él mismo, siendo judío, abrazando a una mujer samaritana, llena de miedo, llena de dolor, porque tuvo tantos maridos, porque, claro, de algún modo podemos decir, entre comillas, se prostituyó. Hay hombres que se prostituyen también. Bueno, él sanó el odio, al punto de que ella lo pudo reconocer como hijo de Dios. Predicó el Evangelio en toda la ciudad de Sacar, y lo llevó y lo vieron al Señor. Y dijeron, ya no necesitamos que vos nos digas más nada, le dicen a ella. Lo pudimos ver por nuestra propia cuenta. Y hubo un avivamiento, un mover de Dios. ¿Gracias a qué? A una intimidad. A una intimidad. Jesús quiere sanar el odio que vos puedas llegar a tener. Ese odio contra otras religiones. O porque muchas veces te dijeron, mirá que esto no es de Dios. Hacer Reiki no es de Dios. Yo no te estoy diciendo que sea de Dios. O cuando te dicen, el yoga no es de Dios, te lo predican en un retiro. Entonces, claro, ves una persona que practica yoga, y si ves a alguien en tu facultad o en donde estudias o en tu trabajo que tiene otra creencia, como no es cristiano, vos no lo querés hacer tu amigo. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Claro, a veces tomamos las cosas tan en serio que, porque practican algo que no nos gusta, le tomamos odio a la persona. Y la persona es hijo de Dios, es tu hermano. Ser cristiano es una gracia, es un regalo, no es mérito mío, no es tu mérito, hermano. Es la gracia. En todo caso, si hay un mérito, es un poquito de sí, un empujoncito que nos dio Dios en nuestra naturaleza, que dijimos, bueno, sí, Señor, quiero seguirte. Pero es eso, hasta ahí nada más. Por lo tanto, el Señor quiere restaurar tus relaciones. Quiere dejar que odies. Quiere dejar, te pide, dejar el odio a un lado. No te sirve.
El odio te enferma, el odio con tus padres, con tus amigos, y encima a veces odias porque ni siquiera sabes por qué odias. Yo muchas veces me ha pasado que yo estaba recontra resentido y odiaba maneras de ser de mi papá, y en realidad no sabía que estaba odiando a una persona que hizo lo que pudo, que me amó como pudo. Entonces, ahí yo me tengo que dar cuenta que soy perfectamente imperfecto. No soy ni tan bueno como creo ser, ni tan malo como me puedo tirar abajo. Soy una persona, soy un ser humano, vos también. Y los que están al lado tuyo, a esos que vos hablás mal, que tenés odio, que hablás en contra de este, que porque los políticos, que porque aquel, porque el otro. Mirá, la palabra de Dios dice, oren por los gobernantes, oren por sus enemigos, tengan compasión por ellos. Antes era ojo por ojo, diente por diente, decía el Señor. Mas yo les digo, amen a sus enemigos. Es muy fácil amarse, porque hasta los paganos se aman entre ellos, dice el Señor. Es muy fácil amarnos entre nosotros, hermano, y claro, si queremos en Cristo. Pero el desafío está en amar en aquel que no piensa igual que vos, en aquel que no cree en lo mismo que vos. Hermano, como dice el famoso dicho, que en realidad está sacado de Francisco de Asís, San Francisco de Asís, que dice, ojo que hay gente que capaz que sea la última vez que te vea y sea el último evangelio que pueda haber, en tu modo de vivir. El evangelio leído en una persona, tu manera de vivir. Por eso te invito a que escribas, que seas honesto, que no te autoengañes. Me lo digo a mí, como Laurita predicó sobre una relación con Dios, sobre un encuentro con Dios, estas cosas preciosas que también predica Aníbal, que predica el Padre, ¿no? Estos audios, escuchalos, un encuentro con Dios. Acá Jesús dejó que los discípulos, fue tan astuto, se vayan, y él ahí, cansado, empezó una relación. Y él sanó el odio de los judíos, él se puso en lugar de los judíos y lo sanó amando. El Señor quiere sanarte de todos esos odios que te paralizan, que te hacen estar enfermo mentalmente, físicamente, psicológicamente. Que Dios te bendiga, y en la próxima hablaremos del odio a uno mismo, o los resentimientos, remordimientos. Que Dios te bendiga, hermano. Hacé una lista. Sí, ya vamos a hacer una oración sobre esto. Que Dios los bendiga, los quiero, los bendigo en el nombre del Señor.